muevas a través de esta palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable y que el día de hoy podamos recibir dirección, podamos ser exhortados, podamos, Señor, ser bendecidos a través del mensaje y a través de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Nos disponemos de cuerpo, alma y espíritu para poder recibir tu palabra y para que en el nombre de Jesús el día de hoy, Señor, tú ministres cada corazón y hables a nuestra alma, Señor, y también en el nombre de Jesús, que sea una palabra que se siembre en nuestro corazón y que pueda dar fruto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú eres el que tienes el control de todas las cosas y hasta el día de hoy, Señor, es a ti a quien nosotros nos debemos, Señor. Abrimos nuestro corazón y te pedimos, bendito Padre, que tomes el control de esta palabra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso ahí al Señor, por favor. Bueno, vamos ahí a la palabra de Dios, por favor. Y vamos a escuchar un mensaje. Fíjese que yo quiero compartirle un tema. Como usted sabe, pues el día domingo por ahí no vinimos. Bájame el fondo y bájame el bajo. Rebota mucho. El fondo, quítame el fondo. El día domingo por ahí estuvimos compartiendo la palabra de Dios, pero se nos dio la oportunidad de poder compartir en la iglesia de Morelia. Fíjese que yo quiero hablar un tema que se estuvo mencionando en estos días, porque hay un duelo, hermano, hay un duelo el día de hoy en la atmósfera. Amor y Restauración está en duelo. Ustedes tal vez no saben de primera mano pues quién es el apóstol Pedro Cantú, pero quiero comentar que es importante darle honra a quien honra merece. Siempre cuando suceden este tipo de cosas, cuando alguien se marcha, cuando alguien parte, hay ciertas dudas, hermano. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué en este tiempo? Pero tal vez son preguntas que nunca vamos a encontrar respuesta. Y tal vez podremos encontrar alguna explicación con el paso del tiempo, con la madurez, en la que pues tal vez nuestra alma se pueda llegar a tranquilizar, a moderar en la vida. Pero una explicación certera, hermano, yo creo no vamos a encontrar nunca. Y el día de hoy, en la manera en la que parte el apóstol, pues deja estas preguntas en el aire. Pero, pues obviamente, yo como pastor me siento, y de verdad se lo digo con todo mi corazón, me siento muy desafiado, porque de verdad era un hombre de Dios, era un tremendo hombre de Dios, hermano. Hasta el día de hoy siguen publicando cosas en iglesias, en
en diferentes estados de Estados Unidos, en Centroamérica, porque es un hombre que deja legado. No solamente fue un pastor, hermano, él hacía una labor apostólica. El Ministerio de Amor y Restauración, él lo fundó. Él, en compañía de otros pastores, él desarrolló, él recibió la visión, desarrolló el ministerio de los retiros de transformación. Yo no sé si usted sabe lo que significa eso. El día de hoy el Ministerio de Amor y Restauración, MTM, Ministerios de Transformación Mundial, es un ministerio mundial. No estamos solos. Y ese hombre fue la cabeza, fue el que recibió la visión, el que encabezó, el que repartió, expandió la visión. Y aquí en México el pastor Omar ha sido pues una bendición en esta visión, porque pues él por los frutos se ha convertido en el delegado apostólico. Tal vez todo esto no podamos comprenderlo de acuerdo a la magnitud en la que el día de hoy se desarrolla en las diferentes iglesias, países y ciudades. Pero lo que quiero que se quede bien claro el día de hoy en su corazón es que yo como pastor me siento desafiado, porque de verdad era un hombre tremendo de Dios, hermano. Era un tremendo hombre de Dios. En la iglesia de Morelia yo compartía algo relacionado a esto. Y quiero hablar de este tema, tal vez no de la misma manera, pero quiero hablar el día de hoy de saber invertir nuestra vida en las cosas que realmente tienen provecho y en las cosas importantes que tienen que ver con el reino de Dios. El apóstol Pedro Cantú Garza, dedicó, pues no sé, hermano, más de los últimos 30 años de su vida en el ministerio, en la actividad de las iglesias, las almas, visitar diferentes países para ir a consolidar pastores, ayudar otras obras que se le estaban levantando en otros países. Y bueno, tuvimos el placer, el privilegio y la honra, hermano, de verdad, porque el estar cerca de él pues nos honraba. Yo me sentía privilegiado, y de verdad que aunque no había una relación muy cercana, hablando de que yo pudiera conversar con él, aunque sí lo hacíamos, pero hay un sentir, hermano, no sé si sea correcto decirlo, pero de cierta orfandad, porque él era el padre, y él siempre se caracterizó por esa virtud. A todos lados a donde él iba, él siempre abrigaba como un padre. Entonces, el día de hoy como pastor yo me pongo a ver los frutos, la actividad ministerial. Mire, hermano, yo puedo ser un buen predicador, puedo ser un buen pastor, puedo ser un buen expositor, puedo ser un gran maestro de la palabra, pero yo creo que en donde verdaderamente se expresa la realidad de quién eres es en tu casa. Porque a tu esposa no le puedes mentir, tus hijos te conocen de día, de noche, y es ahí donde verdaderamente sale tu verdadero yo. Y ese hombre, los testimonios que yo escucho, la palabra que se ha dado, el ministerio va a seguir avanzando, y hasta el día de hoy está recibiendo honra a su memoria. Su esposa habla maravillas de él, sus hijas hablan maravillas de él. ¿Qué me hace sentir ese testimonio, aunque él ya no está el día de hoy con nosotros? ¿Qué me hace sentir? Me hace sentirme desafiado,
Porque no se trata solamente de ser un buen pastor, dar un buen sermón, sacar la chamba, terminar el servicio, compartir el mensaje. No se trata de eso, se trata de vivir la palabra. Y ese hombre vivía la palabra, hermano. Y yo de verdad, ahí esténle dando vueltas. Yo de verdad admiro mucho la personalidad y las virtudes que el apóstol Pedro siempre nos mostró. Y aún ahora que ya partió con el Señor, es increíble, hermano, la obra que Él hizo en vida, que hasta el día de hoy nosotros somos parte de eso. Somos fruto del ministerio que Dios le entregó a Él. Somos fruto. Y aunque Él no esté, el ministerio seguirá, hermano. Pero el día de hoy yo quiero hablar de esto. ¿Cómo quieres vivir tus años? Mira, hermano, solamente es una recomendación y voy a tratar de ser puntual para poderle exhortar al mensaje. Usted puede hacer de su vida lo que usted quiera. Y aquí solamente viene a escuchar un mensaje, un sermón en el cual yo trato de inyectarle la palabra de Dios y de guiarle a través de la palabra de Dios, porque es el Señor el que nos habla, es el Señor el que da la palabra y el que nos guía. Pero creo yo que debe de valer la pena lo que ahora en Cristo usted y yo estamos haciendo. Y se tiene que notar la diferencia entre el haber conocido a Cristo del antes, cuando no lo conocíamos. Y yo veo en el mover de las iglesias un estancamiento en esta parte. Un estancamiento que, la verdad, hermano, la cruz de cada uno de nosotros al venir a una iglesia, los pesos, las cargas, las aflicciones. Algunos de nosotros venimos de un pasado tormentoso, de drogas, de alcohol, disfunción familiar, de divorcio, de pleitos, de problemas legales. No sé de dónde lo haya sacado Dios, pero dentro de la actividad de la iglesia, la cruz ya no pesa. Y algunos de nosotros nos hemos conformado con ese estilo de vida y hemos dejado de trabajar para el reino. Y ahora yo te pregunto, el día que mueras, si el día de hoy entregaras cuentas y el Señor te pidiera cuentas, cuando tú ya no estés, ¿qué dirán de ti? ¿Qué legado vas a dejar? ¿En cuántos años, escuche esto, en cuántos años, meses o semanas la gente te va a olvidar? Mire, este hombre, el pastor y apóstol Pedro Cantú, a mí se me hace un nombre de las ligas mayores, hermano, como los grandes hombres de Dios que el día de hoy escuchamos en el pasado. Y a mí como pastor me desafía a realmente vivir la palabra y a trabajar para el reino, porque no se trata de cumplir con un programa. Hablo como pastor, no se trata de, pues no sé, las motivaciones que en algún momento llegan a nuestro corazón como pastor, que la iglesia se llene, que las familias conozcan de Cristo, que esta ciudad conozca de Cristo a través de este ministerio. Y bueno, pero va a llegar un momento, hermano, en el que todos tarde o temprano entregaremos cuentas a Dios. Todos tarde o temprano entregaremos cuentas al Señor, pero la pregunta aquí es, ¿qué legado vas a dejar? Algunos, perdón que se lo diga de esta manera, pero es una realidad, algunos no dejan ni siquiera legado, algunos dejan deuda. Dejan una herencia de deuda, una herencia de problemas, una herencia espiritual de maldición generacional. Y yo veo el día de hoy
a este tremendo hombre de Dios que estuvo con nosotros, que nos motivaba, que nos enseñaba, que nos predicaba, que nos instruía, cómo hasta el día de hoy se sigue expresando. El día de hoy todavía, hermano, están haciendo homenaje a su persona. Hasta el día de hoy se están haciendo homenaje a su persona en la iglesia de Houston, Texas. Y están yendo pastores de diferentes países para honrar al siervo, para apoyar a la familia, para dar apoyo moral, para despedirlo como él se lo merece. Y todo esto, hermano, mire, yo quería hablar de esto el domingo. Yo pues no sabía que iba a predicar en Morelia, y pues ya fue a la mera hora, hermano. Entonces, por eso no pude venir, pero yo quería realmente hablar de estos temas porque creo yo que la iglesia se ha aligerado mucho en su caminar cristiano. Nos hemos aligerado, hermano. El día de hoy venimos buscando un bienestar, un beneficio personal, pero no hay un interés sobre las cosas del reino, sobre los intereses del reino. Y digo, no hay un interés hablando de que, Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me trajiste? La mayoría venimos llenos de necesidades y llega un momento donde el Señor las sacia y en esa etapa nos quedamos. Yo hablaba diferentes, en el último sermón, la última predicación que yo le di, yo le hablaba de diferentes niveles de transformación. Y yo le decía, el Señor nos trae del mundo de las tinieblas a su luz admirable. El primer nivel de la transformación es por amor. Después de ese nivel de transformación, pasas al segundo nivel, que es el nivel del servicio. Y después del servicio viene el empoderamiento del Espíritu, que es cuando el Espíritu Santo te quiere usar. O sea, no solamente servir dentro de la iglesia, predicando, estar en la alabanza, estar en el diaconado, hacer el aseo, recibir a la gente, estar en consolidación, estar en el pandero, en el ministerio de artes, en el ministerio de niños. No esa clase de servicio, sino ahora, dice el Espíritu de Dios, ahora me serás instrumento útil. Y es cuando tú te empiezas a mover en lo sobrenatural, a sanar enfermos, a predicar una palabra y que se conviertan miles de personas, empezar a dar frutos fuera de lo normal, empezar a ser una persona del reino. Yo hablaba de esos tres niveles. Entonces volteo y veo yo el proceder del pastor Pedro Cantú. Yo digo, qué tremendo, hermano. Yo lo comenté entre los pastores que estábamos. Yo les dije, imagínense si él, con la trascendencia espiritual, la trascendencia del ministerio, los años que tiene predicando, enseñando, cómo trascendió, hermano. Eso a mí me sorprende, cómo trascendió de estar aquí en México, de estar en Monterrey, viajar a Estados Unidos, trascender económicamente para la obra de Dios, llegar a tener varios templos, sedes grandísimos, y todo por el reino, doctorados, maestro de la palabra, era maestro de la palabra. Hermano, yo me volteo a ver a mí y yo digo, bueno, soy un infeliz, yo no soy nadie. ¿Sí me explico? Y me llegó un sentimiento de decir, si él, estando en ese nivel, terminó su carrera en el tiempo que el Señor se lo permitió, y los modos y las formas tal vez no tendremos explicación nunca,
pero me hace sentir a mí, entonces ¿en dónde quedaré yo? Si Él con esa trascendencia, ese nivel, ese entendimiento, esos estudios, esa calidad de persona y esa calidad de siervo, hermano. Yo comentaba en la iglesia de Morelia y yo les decía, el ministerio de Jesús fue un tiempo de preparación, hermano, de 30 años. Y el tiempo de la ejecución solamente fueron 3 años y medio. Jesús duró muy poco en su ministerio porque lo terminó pronto, porque cuando terminó su obra no había más a qué quedarse. Se cumplió el propósito pronto. Y yo veía al pastor Pedro Cantú y yo decía, Señor, tan joven, tenía alrededor de 63 años, yo lo veía joven, fuerte, hermano, con toda esa sabiduría, esa enseñanza, todavía tenía mucho para darnos. Yo aprendía de él, yo lo admiraba y lo admiro, le admiro la obra que levantó y todo lo que Dios le permitió hacer para el reino. Y me hace reflexionar sobre mi vida, sobre el proceder que el día de hoy tengo en todo lo que hago, en la obra de Dios, en la iglesia, en mi ministerio, en mi familia, en la sociedad. ¿Y sabe qué sensación me queda? Me queda una sensación en mi corazón, en mi mente de decir, no eres nadie. No sabes cuánto te hace falta para realmente invertir tu tiempo en el reino. Estoy hablando de mí. El hecho de ir y venir a Morelia, de viajar, de estar aquí, ahorita nos regresamos, eso no es nada, hermano. Eso no es nada. Y a veces creemos que es mucho. ¿Me estoy explicando? Entonces el mensaje que yo le quiero hablar el día de hoy, considerando el testimonio del pastor Pedro Cantú, el apóstol Pedro Cantú Garza, es que hasta el último día, hermano, hasta el último día de su vida, él estaba trabajando para la obra. Y los últimos, mínimo los últimos 30 años de su vida, él se dedicó a predicar el evangelio, a hablar la palabra de Dios, a servirle al Señor. Y el día de hoy yo quiero hacerle una reflexión. Hermano, usted y yo, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Porque a veces consideramos el cristianismo como una plataforma para darle equilibrio a nuestra vida. Un tiempo de iglesia, un tiempo de familia, un tiempo de descanso, un tiempo de trabajo. ¿Qué crees que pida Dios de ti? ¿Qué crees que pida Dios de nosotros en cada uno de los diferentes casos? ¿Qué crees que Dios quiera de nosotros? Y a mí me hace pensar en este tema de sí aprovechar el tiempo, pero saberlo aprovechar. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Y se me viene a la mente, por ejemplo, el que tiene un negocio. ¿Qué estás haciendo con tu negocio? ¿Cuántos años tienes en la misma condición con tu negocio? El que tiene una relación, un matrimonio, el que tiene hijos, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Mire, me ponía a pensar, perdón que esté hablando tanto de esto, pero me hace reflexionar, hermano, sobre todas mis áreas. Y me ponía a pensar, por ejemplo, es que el pastor era tremendo, hermano. Tenemos un pastor, yo tengo un pastor, Pastor Omar, es un hombre tremendo de Dios, no lo hago menos, pero el apóstol, hermano, tenía características y virtudes muy diferentes a las de mi pastor. Y por ejemplo, una de las características que yo puedo ver en el apóstol, o que yo veía en él, era esa cualidad de ser padre. Y no solamente ser padre con sus hijas,
o con la gente que lo rodeaba, sus seres amados, sino ser padre con la iglesia. Llegaba a otros ministerios y daba esa paternidad. Hermano, era algo nato en él. Y eso me exhorta a mí a ser padre. Amar a las ovejas como si fuera padre de ellas. Obviamente del que quiera. Hablando del tema de los refugios. Es lo mismo. No se trata de tener a la gente ahí encerrada, sino de sacarlos adelante, empujarlos. Y yo he sentido, desde antes de que esto ocurriera, yo he sentido una necesidad por algunos de ustedes, empezar a apretarles las tuercas en algunas áreas para que se desarrollen no solamente en el tema cristiano, en la palabra de Dios, en el ayuno y en la oración, sino también como personas, que se desarrollen, que se desenvuelvan, que crezcan en el tema intelectual, que desarrollen su vida, que se hagan verdaderos hombres de Dios, verdaderos hombres de familia, verdaderas mujeres de Dios, verdaderas mujeres, amas de casa. Que exploten las áreas que el Señor le permite el día de hoy desarrollar. Y el pastor hacía eso, hermano. Y le digo una cosa, la verdad es un tremendo hombre de Dios que nos deja un gran legado, un gran ejemplo, y es un muy buen modelo a seguir. Y a mí como pastor me motiva y me exhorta. Me exhorta, me hace concentrarme en qué es lo que el día de hoy yo tengo que hacer en mi ministerio y en mi vida personal. Y yo le quiero compartir esto porque pues de verdad es una manera en la que yo trato, hermano, de dar honra al siervo, honra a quien honra merece. Por ahí, con mucho respeto, un hermano compartió una noticia de él en el grupo y yo la borré. ¿Sabe por qué? Porque los noticieros estaban hablando de cosas que no eran ciertas. Y lo borré, ¿por qué? Porque prefiero que usted y yo nos quedemos con el testimonio que nosotros vimos y conocimos de él, que de lo que hablan en los noticieros. Mire, ni siquiera ni el nombre completo se sabían. Estoy hablando de los reporteros. Nada más cumpliendo para dar una nota, pero ni siquiera sabían ni quién era. Mire, hasta el día de hoy él sigue recibiendo honra de muchos ministerios mundiales. Que era un tremendo hombre de Dios. Es más, le digo una cosa, creo yo que no sabíamos ni lo que teníamos, hermano. Porque hay un dicho mundano que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ya cuando no lo tienes, entra la comparación y la necesidad y volteas y te das cuenta y dices, ¿cuánta falta me hace? Ni siquiera sabíamos lo que teníamos, hermano, porque crecimos con Él. Estoy hablando de la fe, en el cristianismo. Yo crecí con Él. Cada año, a veces 2 veces por año, 3 veces por año a veces, había congresos, había aniversarios, y Él venía, hermano, y siempre nos arropaba, siempre nos cubría. ¿Y qué cree? Que cuando escucho los testimonios, resulta que con las demás iglesias hacía lo mismo, con los demás ministerios. No solamente éramos nosotros, era un verdadero padre, es lo que le quiero decir. Entonces el día de hoy, pues es un tema, hermano, que a mí me hace reflexionar. Tú no sabes en qué momento y en qué tiempo tengas que entregar cuentas al Señor. No sabes. El día de hoy estamos aquí. No sabemos si vamos a amanecer mañana, si en el trabajo nos puede ocurrir algo, tal vez un accidente. No sabemos, pero ¿qué estamos haciendo? Mire, qué tremendo, hermano.
Hay un sentir en la atmósfera, hay un sentir que yo quiero que el día de hoy usted reflexione. Tal vez no me pueda entender en la manera que me estoy expresando, pero sí me gustaría que este mensaje nos sirviera para nosotros meditar sobre nuestra vida, meditar sobre lo que estamos haciendo. No se trata el día de hoy de solamente venir y cumplir a la iglesia, sino seguir creciendo, seguir recibiendo de Dios y seguir desarrollando las demás áreas. Tenía él varios doctorados, seguía estudiando, hermano. Eso nos demuestra que un cristiano, bueno, él era pastor y estaba al frente de varios ministerios, pero no es algo exclusivo del pastor. Obviamente es una obligación, es una de las funciones que el pastor debe de hacer. ¿Cuál? Hermano, no ser un neófito, seguir estudiando, capacitándose para enseñar, para guiar a su iglesia, porque la palabra de Dios es más que basta y nunca vamos a terminar de conocer las profundidades de los misterios de la Biblia. Y eso nos exhorta a ser unos estudiantes de la palabra, amantes de la escritura, por toda la vida. ¿Me estoy explicando? Le quiero dar una base bíblica. Acompáñeme ahí, por favor. Vamos a primera carta de Timoteo, ahí en el capítulo 6. Dice en el versículo número 11, dice por ahí en el versículo número 11, cuando usted llegue ahí me dice amén, por favor. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Sí está escuchando? En los versículos anteriores, por ahí se ilustra ciertas conductas equivocadas de error, de avaricia, donde hay un versículo muy famoso que dice que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y bueno, entre otras cosas, el versículo número 11 nos da una exhortación. Mire, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, como un pastor joven, Timoteo le estaba exhortando. Diga conmigo, le exhortó. El apóstol Pablo le exhortó a Timoteo, lo aconsejó, lo guió y le dijo: necesito que pongas atención en esto. La raíz de todos los males es el amor al dinero, la codicia, el error y todas las actitudes que se mencionan desde el 1 hasta el 10. Pero en el 11 lo exhorta y le dice: mas tú, hombre de Dios. Fíjese, ¿qué es lo que un hombre de Dios debe de hacer? Le está hablando a un pastor joven. El apóstol Pablo, experimentado en el ministerio, un hombre grande de edad y con mucha experiencia espiritual, exhorta al pastor joven y le dice: huye. Dile al que tienes a tu lado: huye. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué vamos a huir? Hermano, aprovechemos el tiempo para invertirlo en las cosas que valen la pena, en las cosas del reino.
Dice la palabra de Dios que si nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, dice, ya no busquen las cosas de abajo, buscad las cosas de allá arriba, donde está sentado el Señor. Dice, busca las cosas de allá arriba, no las de aquí abajo. Entonces un hombre de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hermano, no venir y buscar una estabilidad en la iglesia, emocional, física, económica, social, para disfrutar de esta vida. No, dice, huye. Pero no le está exhortando solamente porque sea pastor. Diga conmigo, porque es lo que le conviene. No solamente por ser pastor, sino porque es hijo de Dios. Un hombre de Dios debe de huir de estas cosas. Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Algunos de nosotros, hermano, tenemos la mecha tan corta que no nos pueden decir nada porque rápido se prende y explota. De mansedumbre no conocemos nada, de templanza, de fe, de amor, de paciencia, de justicia, no sabemos nada. Miren, no nos hagan algo, un robo, una pérdida o una injusticia, porque rápido, hermano, nos defendemos, sacamos las uñas, perdón por la expresión, nos defendemos, queremos justicia, oramos y ayunamos para que Dios despadace al que nos hizo daño. Sí, no, hombre. Estamos tremendos. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿quién de nosotros el día de hoy puede recibir el daño y referirlo a las cosas de Dios? Y decir, Señor, tú eres el que tienes el control de todas las cosas, en ti voy a descansar y tú darás solución a esto, Señor. No es malo que el día de hoy nosotros consultemos, por ejemplo, a las autoridades, a un licenciado, pero antes de eso, ¿usted oró? ¿Usted leyó la palabra? ¿Usted ayunó? ¿Usted pidió consejo? No le estoy diciendo que ir a las autoridades, contratar un licenciado para un tema legal sea malo, porque de hecho para eso están. Le estoy diciendo el día de hoy que cada uno de nosotros tenemos una justicia mucho más grande que la de un licenciado, que la de una autoridad natural, que Dios fue el que las estableció, Él las puso, pero usted y yo tenemos un recurso más excelente. ¿Cuántos lo usamos? ¿Cuántos el día de hoy esperamos que el Señor haga justicia, que el Señor decida las cosas, que el Señor nos dé la paz que necesitamos? Mire, hoy en la mañana fui a llevar el carro a que lo arreglaran de los frenos a la camioneta. Y mientras estaba ahí, agarré el celular, me senté ahí en una banqueta, no había ni silla, ni en dónde sentarse, ni sombra, hermano. Y estaba ahí yo sentado y me acomodé por ahí en un poste para que me hiciera sombra y saqué mi celular y empecé a estudiar. Ahí saqué las prédicas y empecé a estudiar las prédicas del retiro, les empecé a dar una leída, a hacer algunos puntos. Y una persona que era empleado del lugar al que iba, empezó a agredirme, hermano. Yo no le estaba haciendo nada. Y entonces yo nada más, pues volteé y lo vi y vi que el asunto era conmigo. Y yo pensé dentro de mí, yo dije, el diablo anda desatado, está enojado. Yo dije, no le estoy haciendo yo nada. Yo dije, tal vez tiene envidia porque uno está guapo, hermano. No sé, ¿verdad? No sé qué era lo que trae, no sé. Pero yo no le estaba haciendo nada. Yo estaba ahí, mire, sentado, apartado, no había nadie a mi lado. Yo estaba solo. Y yo estaba ahí leyendo ahí en el celular y él empezó a decir ahí algunas cosas y empezó a agredir y empezó a tirar indirectas y ya después un poco más directas. Y entonces yo volteé y lo vi y yo dije, el diablo está enojado, anda desatado, está loco. Yo dije, yo no quiero problemas, yo estoy a gusto, pero miren, hasta en el mismo tráfico, hermano. Andar ahí en Morelia en el tráfico también, siempre que viene un retiro, es cosa de locos.
Ahorita estaba parada la autopista, por eso llegamos tarde. Por eso y por otras cosas también, ¿verdad? Pero siempre sucede así. Y ve el apóstol Pablo lleno de experiencia en el ministerio, lo que exhorta al pastor joven. El consejo que le da, hermano. ¿A quién le gusta ese consejo? Imagínense que usted viene bien enchilado, queriéndose desquitar, sacar su coraje, pegarle a alguien. Voltea a ver al que tienes a tu lado. No le digas nada, nomás voltea a verlo. Y como que ando buscando a ver quién me la paga, no quién me la hizo. Y el apóstol Pablo con toda su sabiduría le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y después ahí en el versículo número 12 le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula. Diga conmigo: sin error, sin mancha. La palabra de Dios dice: guárdate irreprensible, sin error, sin mancha. Y muchas veces, como conocemos a un Dios bueno y amoroso, ¿sabe qué es lo que hacemos? Nos aligeramos en el tema del pecado y nos convertimos en personas con el entendimiento de: yo peco, yo me equivoco, soy humano, Dios me perdona. Pero muchas veces ya hasta lo hacemos de manera premeditada. Yo peco, yo me equivoco, yo me tropiezo. Mira, a veces hasta nos tropezamos solos. Y no nos queda otra más que decir: perdóname, Señor, me arrepiento. Y le voy a decir una cosa: Dios sí nos perdona y Dios limpia nuestros pecados, sí. Pero entonces, ¿en dónde está el crecimiento? Cuando la palabra de Dios dice: guarda el mandamiento sin mancha. Guarda el mandamiento de Dios, la instrucción. Guárdalo sin error, sin mancha, sin equivocación. Dice el versículo 13: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primer punto que estoy desarrollando. Número 1, hermano, tenemos bajo la instrucción del apóstol Pablo, aquí en Timoteo, bajo esa instrucción nos está haciendo una recomendación y dice: huye de lo terrenal, huye de lo temporal, huye de las pasiones, huye de lo temporal. Y algunos de nosotros hasta lo buscamos. Y la palabra de Dios dice: si tú eres un hombre de Dios, tienes que huir de esto. Dile al que tienes a tu lado: huye de lo terrenal. Cuando usted está huyendo de lo terrenal, ¿sabe qué es lo que está buscando? Lo espiritual. Usted está buscando lo eterno, usted está buscando lo celestial. Cuando usted guarda su vida para ser irreprensible y está buscando la manera, hermano, de apartarse del pecado, de salir de la contaminación, de la influencia de este mundo, estamos
buscando lo divino, estamos buscando lo eterno. Si usted se guarda de esa manera, hermano, no se va a llenar de lo que el mundo ofrece, se va a llenar de lo que Dios le da. Esa es la primera recomendación el día de hoy. Huye de las pasiones, huye de lo terrenal y busca lo eterno. Esa es la mejor manera de invertir nuestro tiempo. Huir el día de hoy de las cosas que están funcionando a nuestro alrededor. Mire, hermano, a veces somos arrastrados por el tema de las tendencias, de las modas, de la influencia del momento, del tiempo. De repente, mire, yo me he dado cuenta cómo ahora las modas tienen tanto poder de arrastre y de contaminación en la sociedad. ¿Y sabe por qué? Porque hay una difusión a través de las redes sociales que antes no había. Antes usted veía por ahí de repente ciertos grupos, eran grupos más pequeños, grupos de, pues no sé, de todo tipo de cosas, de gente que andan en las motos de los chopper, otros que se sentían cholos, otros que se sentían emos, otros que andaban en las patinetas, otros así, pero eran pequeños círculos y eran por temporadas. Y ahora sigue sucediendo lo mismo, pero ahora es una cantidad inmensa se ha difundido y trae una cantidad inmensa de personas dentro de esa moda. El día de hoy ser homosexual y ser lesbiana es moda. Usted sabrá si quiere andar a la moda. En serio, muchos jóvenes, escuche esto, muchos niños, el día de hoy han sido arrastrados por esta moda, han sido mutilados por esta moda, por esta tendencia. ¿Sí me estoy explicando? Por el simple hecho de haber sido expuesto a esta difusión en las redes sociales, de información, en las escuelas. Ya nada más falta que ahorita entre alguien, hermano, a cuatro patas y que diga, no, pues es que yo soy un Terian. Wow. Porque es una moda, ¿sí me estoy explicando? Porque es una moda. Bueno, dice la palabra de Dios, huye de esto. O sea que el mundo, quiero que entienda que el mundo busca la manera de una o de otra forma, de un modo, a través de la práctica, a través de la influencia, a través, hermano, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las tradiciones, de muchas cosas, meterte a fuerzas en el sistema. ¿Para qué? Para que te distraigas de lo eterno. ¿Cómo está invirtiendo el tiempo? Yo me pongo a ver el día de hoy mi vida, hermano, y yo digo, ¿les soy honesto? Hay muchas cosas que el día de hoy yo estoy batallando como pastor en mi carácter, en mi persona, en mi economía, en mis hábitos, porque tiempo atrás, cuando debí de atenderlo, no lo atendí, perdí el tiempo. Hay personas aquí que cuando tuvieron que estudiar no estudiaron. ¿Por qué? Porque andaba perdiendo el tiempo. Y el día de hoy que lo necesita ya no puede. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Lo que estás haciendo el día de hoy, lo que Dios te puso a hacer, si es lo que Dios te puso a hacer, ¿cómo lo estás trabajando? ¿De qué manera lo estás haciendo producir, trabajar, invertir, multiplicar? ¿Qué frutos estamos dando para el Señor? Yo salí del refugio, hermano,
Traté de hacer un buen trabajo y Dios lo sabe. Traté de hacer un buen trabajo. Mire, deje del tema de la tentación y el pecado, porque gracias a Dios mis manos están limpias de pecado en esa parte. Y pude salir con la frente en alto. Pero yo traté de hacer un buen trabajo y entregué mis resultados. ¿Sí me estoy explicando? Entregué mis resultados, mis números. Cuando yo termino mi función laboral en ese lugar, yo entrego mis números y le digo: esto hice, esto soy, esto te entrego, esto es lo que yo estuve trabajando. A la persona que se quedó ahí. Yo ya salí de ahí, yo ya no tengo nada que ver ahí, yo me aparto, yo ahora estoy en otra etapa de mi vida. Y por ahí me sigo enterando de situaciones que pasan dentro. Y yo digo: híjole, ya no me interesa. Se escucha feo. ¿Por qué? ¿Por qué ya no me interesa? Porque ahora mi interés está aquí. Aquí está mi trabajo, aquí está mi función, aquí está mi desgaste, aquí está todo lo que yo tenga que hacer, está aquí. Yo sé que las muchachas van y me cuentan y todo porque se identifican conmigo. Pero les digo una cosa, el día de hoy yo delante de Dios, yo digo: Señor, yo entregué mis números. Yo ya no me quiero meter ahí, no me corresponde, no es mi labor, no es mi función. Y yo digo: que no me vuelvan a llamar, porque yo ya estoy en lo mío. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si el día de hoy Dios te puso a hacer algo, ¿qué estás haciendo en el lugar donde Dios te puso? Algunos los puso con familia, otros los puso con negocio, otros los puso en un trabajo, porque estás viviendo alguna etapa en tu vida. Otros los puso con novia o con novio. Gloria a Dios, ¿verdad? Son los únicos felices. En ministerio. No sé. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Cómo estás invirtiendo el tiempo? Dile al que tienes a tu lado: ¿en qué lo estás invirtiendo? Amén. Quiero que entienda el día de hoy, hermano. Punto número 1 en el tema de huir de estas cosas, huir de lo terrenal y buscar lo eterno. No es solamente evitar el pecado. No es solamente evitar el pecado, porque hay personas que podemos estar en la iglesia evitando el pecado, pero sin fruto. O algunos, hermanos, aún en la iglesia y en pecado. Dices tú: qué bárbaro. Y sin nada de redargüimiento, ¿cómo se dice? De redargüimiento del espíritu, ¿sí se dice así? Pero sí me entienden, ¿no? Bueno, pues nos entendemos. O sea que el espíritu el día de hoy no le redarguye nada en la actividad que está haciendo el día de hoy. Eso está más tremendo. O sea, yo estoy tratando de hablar el día de hoy en un sentido de: ¿qué estás haciendo hoy? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? No, es que estoy en la iglesia. Sí, pues, pero ¿qué estás haciendo en la iglesia? Es que estoy en la iglesia, pero también estoy en pecado. No le estoy hablando de solamente pasar de largo al pecado. Estoy hablando de que si estás buscando verdaderamente lo eterno. Oiga, hermano, a mí no me cabe duda que el apóstol Pedro Cantú Garza, está en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Vea los frutos. Vea los frutos. Ahora le voy a hacer una recomendación: voltee ahora la cámara y vea sus frutos. Si el día de hoy usted y yo muriéramos y entregáramos cuentas a Dios, ¿a dónde cree, hermano, que iría a parar nuestra alma? Unos corajudos, enojones, unos todavía robando, unos todavía en vicio, otros todavía en pecado. Y yo digo: ¿y entonces qué estás haciendo el día de hoy? Si la primer encomienda de Dios es: apártate del pecado, busca lo eterno, aléjate de lo terrenal. ¿En qué estamos invirtiendo nuestros tiempos, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia? ¿Sí me estoy explicando? O sea que andemos, pues, hermano, en una línea, concentrado, trabajando en el Señor, pero concentrado en la promesa, en la meta. Dice la palabra de Dios: mira pues con diligencia cómo andéis.
¿Qué es una persona diligente? Alguien que no pierde el tiempo, hermano, que está trabajando, que está esforzado, que está buscando las cosas en las cuales él está enfocado. Ejemplo, un atleta, él mire, se concentra, un futbolista, un ciclista, quien sea, está trabajando su alimentación, su entrenamiento diario, se guarda. ¿Por qué? Porque él sabe que va a venir el tiempo de la competencia y va a competir con otros que están a su nivel. Y algunos de ellos se guardan, hermano, 4, 5 años, 8 años, no sé cómo, cada cuándo sean las Olimpiadas, cada 4 años, ¿verdad? O 6. Cada 4, ¿verdad? Se guardan cada 4 años, hermano. Imagínense su alimentación, su dieta, van al gimnasio, su nutriólogo, todo. Están ahí echándole ganas. Para el 4.º año, en una cosa de 20 minutos, tiene que dar el fruto de todo lo que hizo esos 4 años. ¿Me expliqué? O sea, todo lo que hizo en los 4 años se va a ver reflejado en 20 minutos, hermano, que es lo que dura la competencia, en lo que se alista, en lo que se en lo que se ponen ahí en la línea de salida. O sea, en esos 4 años él estuvo trabajando y estuvo invirtiendo su tiempo en lo que tenía que hacer. Y algunos de nosotros estamos viviendo como si nunca llegáramos al fin de nuestros días, como si no tuviéramos una meta, como si no hubiera promesas, como si Dios no nos hubiera hablado de lo que iba a hacer con nosotros. Ayer veníamos platicando con mi esposa, hermano, desgraciadamente por falta de mentoría, de instrucción, parte de las mismas etapas de nuestro caminar cristiano, perdimos mucho tiempo. Hablo en mi persona como pastor, como esposo, como padre. Perdí mucho tiempo en mi discipulado. El día de hoy debería de estar en otro nivel espiritual, debería de estar haciendo otras cosas para el Rey, debería de estar dando otros frutos. ¿Pero por qué? Porque perdí el tiempo. ¿Me estoy explicando? Cuando la palabra de Dios dice, mira pues, mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces el que no aprovecha el tiempo es un necio. Diga conmigo, soy un necio. ¿Usted lo dijo? Somos necios porque no hemos aprovechado bien el tiempo. Dice, porque los días son malos. De manera natural, al apóstol le arrebataron la vida. De manera natural. ¿Y quién tiene seguro el día de mañana para decir, conmigo no va a suceder así? Mire, yo venía pensando hoy en la tarde, porque vi a mi papá, fui a la casa, estuve platicando ahí un ratito con él y lo dejé por ahí en un punto de la colonia. Me dijo, yo aquí me quedo, y lo dejé. Y ya cuando me iba, yo me quedé pensando, yo dije, no manches, mi papá ya tiene 83 años y todavía juega fútbol. Y usted y yo, hermano, ni a las canicas ya no nos podemos agachar. Ay. Todo nos duele, todo nos rechina, todo nos truena. No diga que no. No diga que no. 83 años, hermano. Yo digo, esa gran diferencia de que unos viven cortos tiempos y otros viven muchos años, yo digo, está en la soberanía de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿has aprovechado el tiempo? Porque a unos se los lleva pronto y el Señor sabe por qué, y a otros se los lleva muchos años después y Él sabe por qué. Imagínense, mi papá le ganaba a mi mamá con 10 años y mi mamá le ganó el camino a mi papá y ya está allá con el Señor. Desde hace un año, en febrero partió. Es la soberanía de Dios. Mire, no nos enfoquemos en eso. En lo que quiero que nos enfoquemos es en ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo?
Y a algunos de nosotros nos hace falta visión, hermano. Visión en nuestra vida, visión en nuestra familia, visión en nuestro trabajo, en nuestro empleo. Nos hace falta visión. Hay personas, hermano, que por falta de visión están perdiendo el tiempo en una empresa, en una relación, en un negocio que no produce, en un pensamiento, en una actividad. Hace algunos días tuve una charla con algunos de ustedes y a algunos de ustedes los exhorté y les dije: no vas a estar así toda la vida. Tienes que estudiar, estás en la etapa de la juventud donde es más apropiado estudiar y es más apropiado desarrollar el intelecto y sobresalir, no ser uno más del montón. ¿Por qué no estudias? Tienes 20 años, tienes 22 años, tienes 26 años, estás a tiempo para seguir estudiando. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Desgastándote en un lugar donde no tendrás provecho espiritual, donde no buscas lo eterno, donde no te lleva a lo eterno, solamente a lo terrenal. A lo terrenal te estás desgastando, te estás cansando, estás perdiendo el tiempo, no hay provecho de lo que estás haciendo. Y entonces la palabra de Dios dice: mira cómo andas con diligencia. Dice: cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tal que si un día de estos, hermano, usted y yo ya no amanecemos? ¿Qué se va a decir de ustedes? Y era buena persona, pero pues era bien baquetón, no le gustaba trabajar. O se la pasó trabajando toda su vida, pero no hizo nada. A mí, ¿cómo me puede eso, hermano? Gente que se va a trabajar a Estados Unidos y no hace nada. Y dura 3, 4, 5, 6 años y no hace nada. Y más me puede los que hacen de todo y nunca pueden disfrutar lo que hicieron. No, hombre, están más tremendos, hermano. Casas viejas, perdón, Nuevo Progreso. No vaya a apedrear aquí. Nuevo Progreso, y usted conoce varias personas de aquí mismo de Puruándiro. Esa es su vida. Van y trabajan toda su vida en Estados Unidos, mandan dólares para hacer casas y todo, y ni pueden regresar. Y ni lo pueden disfrutar. Y algunos ni se pueden llevar a la familia. Entonces yo digo: ¿eso qué? No estás aprovechando el tiempo, no estás aprovechando tus mejores años, tus fuerzas, tu inteligencia, tus oportunidades. Y en cambio estás invirtiendo porque todos los demás lo hacen. Mira, hermano, no es lo mismo que vaya, ¿cómo se lo digo? Se lo voy a ilustrar así, espero no me lo vaya a tomar a mal. No es lo mismo que haya una carrera donde hay un perro galgo y un bull terrier. El perro galgo para eso lo usan, porque son perros rápidos y él rápido va a llegar a su meta. No, hombre, el otro va a durar años en querer llegar en el mismo tiempo que él. Está perdiendo el tiempo porque él no nació para eso. ¿Me estoy explicando? Dice la palabra de Dios en el Salmo 90:12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Diga conmigo: a contar mis días. ¿Sabe qué significa eso? Reflexionar. Señor, ¿cómo cuántos años vas a querer que viva en esta tierra? 80. Ok, ¿cómo quieres que los aproveche? ¿Qué quieres que haga? Algunos viven de relación en relación, otros de trabajo en trabajo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, ayúdame a manejar mi vida con sabiduría, al grado de que tú me dirijas y que los frutos y los logros sean para ti. ¿Sí me expliqué? Punto número 2. Hermano, es indispensable, es vital, es más que importante que usted y yo invirtamos en el reino. Dile al que tienes ahí a tu lado, dile: invierte en el reino. Dice la palabra de Dios: echa mano de la vida eterna.
¿Qué es eso? Invierte en el reino. Mire, si algo nos deja de legado el apóstol Pedro Cantú Garza, si algo nos deja de legado, es que todo lo que hizo fue para el reino. Su esposa está en el ministerio. Sus hijas están en el ministerio. Son adoradores, sus yernos están en el reino, están en el ministerio. Las iglesias están trabajando. ¿Sí me estoy explicando? Era un hombre enfocado, hermano. El apóstol Pedro era un hombre enfocado, era un hombre sabio, era un hombre de trabajo, era un hombre de diligencia, presto, que aprovechaba. Él supo cuál era su llamado y lo explotó. Él tenía una manera muy diferente de predicación a la del pastor Omar. ¿Sí se daba cuenta? Pero él lo entendió, dijo, yo soy maestro. ¿Qué hizo? Estudió. Doctorados, teología, él estudió. Cuando él se paraba aquí al frente a predicar, él enseñaba, hermano. Le desmenuzaba la palabra de Dios porque ese era su ministerio, ese era su llamado. Y en ese llamado, en esa actitud, en esa visión, fue en lo que él estuvo trabajando. Vea lo que dejó el día de hoy. Al grado que todavía muchos de los que estamos en el ministerio no llenamos los zapatos, pero ni siquiera le llegamos cerca. ¿Sí me expliqué? Porque era un hombre enfocado. Era un hombre dedicado a lo que estaba haciendo. ¿Qué significa eso? Hermano, cuando usted se enfoca en las cosas de Dios, echar mano de la vida eterna, le está diciendo, pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Qué es pelear la buena batalla? Algunos el día de hoy en el cristianismo, hermano, estamos confundidos y decimos, no, hombre, es que yo sí estoy peleando la buena batalla porque, mira, no salgo de Guatemala cuando ya entré a Guatepeor. No, esas son consecuencias. Esas son consecuencias de tus pecados. Eso no es pelear la buena batalla. A veces estamos padeciendo, a veces estamos en conflicto, a veces estamos en deuda, en problema, en enfermedad, pero no sabemos si es un tema de prueba o es un tema de consecuencia. No sabemos, pero eso no es pelear la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado. La mejor inversión que usted y yo podemos hacer no es el dinero, no es vivir sin problemas, no es tener prioridades, no es conseguir más logros terrenales, invertir nuestro tiempo en permanecer en alguna empresa, en estar siempre. Echar mano de la vida eterna es invertir en las almas, hermano. Echar mano de la vida eterna es invertir en las almas, en su obra, en las almas. Pelear la buena batalla significa resistir al pecado, resistir a las tentaciones, a las presiones del mundo, mantenerse firme. Mire, no es caer en pecado, pedir perdón y decir, no, ya le di por ese lado y no funcionó. Y ahora no es un tema de echar a perder a base de prueba y error, no. Pelear la buena batalla es resistir, mantenerse apartado, no formar parte de eso. Busca un versículo que dice, casi en todo mal estado. Por favor. Hay personas, hermano, que hemos vivido muchas áreas en nuestra vida de pecado. Hemos tenido testimonios de droga, de alcohol, de familia. O sea, hemos estado en todo, hermano. No se trata de eso. ¿Sí, amén? Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. No, es como desde el 12, perdón. Otro, para atrás. Otro. No, sí está bueno. Otro.
Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 5:8, dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. O sea, está diciendo, el día de hoy ya tienes todo un testimonio de calamidades, de problemas, de situaciones difíciles. Dice: ahora echa mano de eso, a ver a dónde te va a llevar. Bebe tu propio pozo. Busca agua en tu propia cisterna. ¿Sí me estoy explicando? O sea, está diciendo, no hay fruto en invertir el día de hoy en este mundo, no lo hay. No hay fruto en tu vida en invertir en lo terrenal. Yo me puse a pensar eso, hermano. Yo dije, yo sé cuál es mi llamado, yo sé cuál es mi asignación, yo sé para qué Dios me llamó y para qué nací, yo lo sé. José Guadalupe González Villa nació para ser pastor, para hablar la palabra de Dios, para hablar el evangelio. Y entonces me hago una pregunta y digo, cuando muera, ¿qué se dirá de mí? Ah, sí, fue un pastor en Puruándiro. Y ya. Tenemos un Dios, hermano, el Dios más grande de todos los dioses, el Dios vivo y verdadero, el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué en tu ministerio, en tu llamado, en tu asignación has de hacer pequeñeces o cosas insignificantes? Mira, cuando cumples el propósito, aunque a los ojos de los hombres sea insignificante, pero ante los ojos de Dios cumpliste propósito, dice el Señor, eres el más grande de Puruándiro. Porque para eso naciste y lo cumpliste. ¿Me estoy explicando? Yo quiero que el día de hoy usted y yo entendamos que pelear la buena batalla, hermano, no es andar en el mundo, equivocarme en todas las áreas, en lo sexual, en lo material, en lo económico, en lo laboral, en lo familiar, en las relaciones sentimentales. Me voy a equivocar en todo, voy a pedir perdón y después me voy a enderezar. No, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. No se trata de eso, se trata de resistir el pecado, de resistir las tentaciones, las pasiones del mundo, de mantenerse firme delante de las pruebas, de las dudas, de los desánimos. ¿Sí, amén? ¿Sí estamos aquí? Cuando un hombre de Dios entiende su llamado, hermano, vive para esto. Y cuando digo un hombre de Dios, no estoy hablando solamente del que predica, del que es pastor, no. Estoy hablando también de usted que está ahí sentado, los que nos estén escuchando también, los que nos van a escuchar más adelante. Estoy hablando de un hombre, de una mujer de Dios, porque usted es un hombre y una mujer de Dios, si no, no estuviera aquí. ¿Cómo debe de vivir apartado del pecado? No solamente un tema, hermano, de voy a evitar el pecado. Quiero que entienda estos dos puntos. Número uno, el cristiano que camina bajo propósito, que el día de hoy delante de los hombres puede ser agradable, no puede ser agradable, aceptado, lo que sea, pero él está caminando en su propósito y está dando frutos para Dios, sea aceptado o no sea aceptado. Hay otros que estamos dentro de la iglesia y no entramos en el pecado, hermano. Es en serio lo que le estoy diciendo. No entramos en el pecado, nos guardamos del pecado, pero no producimos nada para el reino. Yo veía la lista de los confirmados, 15 confirmados tenemos, gracias a Dios, no los menosprecio, gracias a Dios tenemos para el retiro. Pero yo digo, ¿por qué venimos a menos? Porque su interés está en otra cosa.
Recuerdo que el primer retiro que nosotros estuvimos aquí, llevamos 43 personas al retiro. Tuvimos que rentar un autobús. 2 veces rentamos un autobús. Somos más. Se supone que estamos más apasionados, que amamos más a Dios, que estamos más entendidos. Deberíamos de estar llevando 3, 4 autobuses, no una combi de 15. Es que tal vez somos cristianos que estamos dentro de la iglesia, protegidos del pecado, sí, del pecado, del mundo, de la influencia, pero en un sentido de inactividad. Yo estoy aquí adentro protegiéndome, dentro de este caparazón, protegiéndome del pecado del mundo, de la influencia del mundo, pero no produzco nada para el mundo. Dice el Señor, entonces, aprovecha bien el tiempo. Dile al que tienes a tu lado, aprovecha bien el tiempo. Amén. Hermano, los que el día de hoy estamos aprovechando el tiempo, deberíamos de estar haciendo actividades espirituales. Y lo he predicado muchas veces, y muchas veces en las clases también se nos exhorta, y muchas veces el Señor nos lo dice de esa manera. Lee la Biblia. ¿Cuántas horas lees la Biblia? ¿Cuántos estudios haces? ¿Cuántos escritos de la palabra de Dios, reflexiones, devocionales, concordancias? Ora, ¿cuántas horas en el día oras? ¿Por qué oras? ¿Por quién oras? La mayoría de los que oramos, ¿sabe para qué oramos? Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, protégeme. Pero de las cosas del reino, hermano, ni siquiera se nos viene a la mente. ¿Me estoy explicando? Invertir el tiempo, saber invertir el tiempo, hermano, tiene que ver con actividades que glorifiquen el nombre de Cristo. Amén. Y a veces vemos que la cruz ya no pesa y vemos nuestra actividad. Mire, el hecho de que ya tengamos una aceptación social, porque algunos no éramos bien vistos por la sociedad, por la vida que tuvimos, pero ahora somos aceptados por la sociedad. Ahora la vista de las personas es diferente. Nos conformamos con eso y ahora usamos ese fruto del amor de Dios, porque es un fruto de Dios. Usamos eso para invertir en las cosas del reino. Trabajo, una mejor empresa, un aumento, una promoción. Y ahora mi corazón, mire, si Dios se lo da, yo no tengo problema. Pero si nuestro corazón está ahí, ese es el problema. Que estemos invirtiendo el día de hoy en las cosas naturales, cuando la palabra de Dios dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Sabe cuáles son los tesoros en el cielo? ¿Sabe qué es hacer tesoros en el cielo? Ponerte en disposición al servicio de Dios por las almas. Si te mandan a predicar un refugio, si te mandan a trabajar en un refugio, si te mandan a las cárceles, si te mandan a los hospitales, mira, a donde te manden. Hermano, a nosotros nos mandaban a Puruándiro. ¿Cómo cree? Lo que te pongan a hacer, que lo hagas sabiendo que es para el rey, eso es hacer tesoros en el reino. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos sin nada. ¿Y cómo nos vamos a ir? Sin nada. No nos vamos a llevar nada. Pero allá arriba va a haber reconocimientos y va a haber galardones. Cuando llegues allá arriba no te van a preguntar cuánto hiciste en la tierra, cuánto acumulaste, qué carros traías, cuánta fortuna hiciste, cuántas casas tenías. Allá te van a decir cuántas almas salvaste. Esos son los tesoros en el cielo. En el reino de Dios esos son tesoros, hermano. Eso es lo que vale en el reino de Dios. No es en cuántos programas salías, cuántos likes tenías,
si transmitías en todas las plataformas virtuales habidas y por haber, si eras conocido o eras famoso o de plano nadie te conocía. Eso no te van a preguntar. Te van a preguntar cuántas almas. Dice, porque aquel que hace volver a un pecador de su error, cubre multitud de pecados. Dice la palabra de Dios, Marcos 8:36, dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, la palabra de Dios nos está dando una reflexión el día de hoy. ¿De qué te sirve ganar, tener riquezas, tener negocios, tener tierras, tener dinero, si se perdió tu alma? Estuviste trabajando en esta vida por esto, por tierra, por dinero, por lo que sea. Cuando entregues cuentas a Dios, te vas a dar cuenta que tu alma se perdió. Amén. Ya estoy terminando. Y uno de los puntos más importantes que el día de hoy quiero tocar, hermano, es que usted y yo estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y esos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, dice la palabra de Dios, que solamente los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. Usted y yo estamos viviendo en tiempos muy complicados. Y esos tiempos no van a parar, esos tiempos no van a ceder, no van a calmarse, hermano, cada vez van a ser peor. Si el día de hoy usted y yo no nos activamos en la fe y no buscamos invertir nuestros tiempos, nuestras fuerzas en el reino de Dios, ahorita no lo vamos a hacer después, porque después va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque si ahorita en estos tiempos no ha llegado la pasión a nuestro corazón para ser de esos valientes que arrebaten el reino de Dios, cuando esté más difícil no lo vamos a hacer. Más difícil va a ser para llegar a ese nivel. Entonces quiero que entienda el día de hoy que este tema de invertir en el reino de Dios no es fácil, no es sencillo, y cada vez entre más tiempo pase será más complicado. Entonces, el punto número 3 habla de que vivamos estos tiempos difíciles, hermano. Que vivamos estos tiempos difíciles y que nos comportemos como valientes para poder arrebatar el reino de Dios. Yo ahora que el pastor se fue, el apóstol Pedro se fue, he estado pensando en el tema de la persecución. La tribulación, la gran tribulación que habla Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Isaías, tiempos apocalípticos. Yo digo, Señor, si a veces ni siquiera queremos salir a la plaza, ni siquiera queremos hablar al prójimo, ni siquiera queremos vivir la palabra, ¿qué va a pasar el día de la persecución? Cuando se decrete, y no falta mucho, hermano, cuando se decrete, todas las iglesias que mencionen el nombre de Cristo serán cerradas y todos serán decapitados. ¿Qué va a pasar ese día con su fe? ¿Qué va a pasar ese día con su protocolo religioso de venir a la iglesia? Algunos van a decir, no, yo no soy cristiano. No falta mucho, hermano. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Estamos viviendo tiempos de mucha distracción espiritual. Le voy a dar un desafío y una tarea. Levántese en la mañana buscando de Dios, sin celular.
Levántese en la mañana buscando el Espíritu de Dios, buscando la presencia de Dios, sin celular. Dependemos más de lo que se imagina de esta distracción. Estamos viviendo en los tiempos de mayor distracción espiritual. Es tiempo de pelear la buena batalla. Pelear la buena batalla de la fe es eso, hermano. Buscar la manera de que nada te distraiga del propósito divino, que nada te distraiga de lo eterno, que nada te distraiga de lo celestial. Ni los desánimos, ni las aflicciones, ni las deudas, ni los problemas, ni los temas en la casa, pérdidas familiares. Amén. Pelear la buena batalla no significa que el día de hoy usted y yo tengamos una fe pasiva, no. Pelear la buena batalla es que nuestra fe sea la que gobierne y sea el principal motor, el principal motivo de lo que hacemos. Yo me preguntaba, decía, ¿por qué vinimos a menos en temas de invitación? ¿Por qué vinimos a menos? Oiga, tal vez pudiéramos defendernos. Con lo que estoy diciendo, pudiéramos defendernos diciendo, sí pues pastor, pero de aquellos 43 que fueron, ninguno se quedó. Y de estos últimos 15, 6, 9, 18 que han ido, tampoco se han quedado. Uno que otro que están aquí, gloria a Dios. ¿Sí está entendiendo el punto? O sea que el día de hoy en nuestro corazón no está esa pasión para retenerlos en la fe. ¿Sabe por qué? Porque a veces ni nosotros la tenemos. Dice la palabra de Dios, Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Sabe qué significa los violentos? La gente apasionada, la gente extrovertida, la gente que trae la pasión del reino de Dios a flor de piel, que no le interesa, hermano, que le digan, ay, ahí viene este aleluya, cómo me caigo, ya me va a enfadar. No importa. Dice, solamente los violentos lo arrebatan. La gente nos ve pasivos, la gente nos ve calmados, la gente nos ve estáticos, la gente nos ve ahí sin movimiento. ¿Usted cree que le dan ganas de venir? No, en serio, no me ve así, no se ofenda. Voltea a ver al que tienes a tu lado. ¿Tiene cara de cristiano? Imagínenselo allá afuera. Y eso sin considerar sus frutos, su lenguaje, su vestimenta, su pasión, en qué trabaja. A algunos en el trabajo no mencionan nada, ¿sabe por qué? Por miedo a que lo corran, por miedo a que le carguen la pila, a que le echen carrilla. Y entonces, ¿en dónde está? Que solamente los violentos lo arrebatan. No hemos resistido hasta la sangre, hermano. Imagínense, dice la palabra de Dios, dice, sé fiel hasta la muerte. Eso ya es otro nivel, eso no es para nosotros. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El día de hoy esos tiempos ya no los estamos viviendo. ¿Y sabe por qué? Es bien sencillo. Ya estoy terminando. Es bien sencillo. Si usted y yo no estamos invirtiendo el día de hoy en lo terrenal, en lo espiritual, es porque estamos llenos de inversiones terrenales. Si Dios no está llenando el vaso, ¿quién cree que lo está llenando? El diablo lo está llenando con compromisos terrenales, con distracciones, con modas, con tendencias, con tradiciones, con hábitos, con entretenimiento, con mucha distracción.
Él tiene muchas fuentes, hermano, por las que Él nos seduce, nos atrae, Si Dios no está llenando el vaso y no estamos llenos de inversiones en el reino, entonces considere esto: nuestro vaso está lleno de inversiones terrenales. Hemos perdido nuestro tiempo invirtiendo en placeres, en deleites, en negocios, en bienes, en economía natural, en familia terrenal. ¿Qué está haciendo con sus hijos, papá? ¿Qué está haciendo con sus hijos, mamá? ¿Los está encaminando en el camino de la fe? ¿Los está instruyendo en el camino de la vida? ¿O simple y sencillamente el único que viene es usted y su familia no le interesa, pero tampoco estamos haciendo nada por ellos? ¿Sabe qué veo mucho aquí en Puruándiro? Personas que se casan, se divorcian, tienen hijos, se dejan, se juntan, se dejan. Bueno, la actividad del día de hoy es que viven con una persona que tiene hijos que no son de él, pero está manteniendo los ajenos porque no puede mantener los propios. Y eso hay aquí así, mire, mucho en Puruándiro. ¿Estás invirtiendo? ¿En qué estás invirtiendo? ¿En qué estás invirtiendo? Lo peor que podemos hacer es dar una pensión, dar un gasto. Por temas legales estoy hablando. Dar una pensión, dar un gasto para que vea que soy responsable. Cuando llegues al reino de Dios no te van a decir ¿cuánto dabas de pensión? No te van a decir eso. Perdón que sea así de violento, pero ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Hay personas que el día de hoy se conforman con eso, hermano. Y he atendido últimamente casos así, que se conforman nada más con eso. Con cumplir. Te tienen entretenido en un negocio terrenal y todo lo demás está perdido. Cuando la palabra de Dios nos decía: guarda el mandamiento sin mácula, guarda el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo veo el ejemplo del apóstol, sus hijas metidas en las cosas de Dios hasta las manos, hermano. Los nietos crecerán en la fe, serán tremendos hombres y mujeres de Dios por el legado de su abuelo, porque invirtió su vida, sus fuerzas, su dinero, su tiempo, su esfuerzo en el reino. Cuando usted se muera, ¿cree que sus hijos sigan en la fe? Algunos por fe dicen: sí, pastor, amén, gloria a Dios, yo lo creo. El fruto, hermano, es el que va a durar. Del trabajo, lo que estamos haciendo, nuestro trabajo va a traer fruto. ¿Qué fruto vas a dejar? Tenemos que dejar un legado. Tenemos que dejar, hermano, una historia para la gloria de Dios. Que los tuyos, tal vez tus hermanos, tal vez tus hijos, tal vez tus nietos, digan: el primer cristiano de esta casa fue mi abuelo, fue mi bisabuelo, fue mi papá. Él se separó de la vida mundana, de vicios de esto, y el Señor lo levantó grandemente. Por eso el día de hoy estamos haciendo esto, porque mi padre fue el que nos enseñó, el que nos instruyó, el que nos metió en el camino de la fe. ¿Qué legado vas a dejar? Dile al que tienes ahí a tu lado: ¿qué legado vas a dejar? Dice la palabra de Dios: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Escuche, sus tiempos no acaban, sus tiempos no caducan, el suyo y el mío sí. Cuando terminen nuestros días, ¿qué legado vamos a dejar?
¿Me estoy explicando? Dice la palabra de Dios, Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que aun cuando usted ya no esté, se siga hablando de lo que Dios hizo con usted para la gloria de Dios. Que digan: qué tremendo el hermano Luis, el hermano José, el hermano Toño, qué tremendo, porque levantó este ministerio y todavía después de 20 años se sigue predicando. Mire, hay un hombre en los católicos, hermano, se llama Juan Bosco. ¿Sí lo ha escuchado? ¿No? Yo tampoco, pero pues se me vino a la mente. No, yo sí lo he escuchado. Yo vengo de una línea de sacerdotes. Mis tíos eran sacerdotes, mi papá iba a ser sacerdote. Y ellos estudiaron en ese ministerio, en esa vocación de los salesianos. Ellos fueron directores de los salesianos, tuvieron... ellos no le llamaban anexos ni refugios, ellos le llamaban orfanatos de niños, porque esa era la visión de Juan Bosco. Ellos le dicen San Juan Bosco. Recogía a todos los niños de las calles, les daba estudio, les daba alimentación y algunos los encaminaba en el camino de la fe, pero él los acogía, los instruía, los enseñaba, los formaba. Hasta el día de hoy, después de, no sé, hermano, 100 años, no sé cuántos años tiene ya de muerto, todavía sigue en el ministerio de Juan Bosco. Y no digo que sea malo, pues fue un hombre que le sirvió a Dios en su entendimiento y en esa línea. Y hasta el día de hoy se sigue todavía trabajando con la visión y el ministerio de ese hombre. Los salesianos tienen esa visión. Dice la palabra de Dios: el justo dejará memoria bendita. De que nuestras familiares, nuestras descendencias, la gente que nos conoció, la gente que nos rodea, ¿qué hablará de nosotros cuando no estemos, hermano Pichardo? ¿Qué hablará de nosotros? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán de usted? Cuando la palabra de Dios dice ahí en Proverbios 17, dice: el justo dejará memoria bendita. ¿Sabe qué significa eso? Que glorificarán a Dios por lo que usted dejó, por lo que usted hizo. Mas el nombre de los impíos se pudrirá. Está bien fuerte, hermano. ¿Será que nos recuerden por 5, por 10, por 20, por 30 años? Usted todavía escucha, después de algunas décadas, usted todavía escucha hablar de un tal Billy Graham. ¿Sí o no? Y de muchos otros hombres que hicieron tremendas proezas por el reino de Dios. Dejemos el día de hoy, hermano, una memoria en nuestra descendencia. Hay que evaluar lo que estamos haciendo. Hay que el día de hoy poner nuestra vida al cuidado de Dios y decir: Señor, ¿qué es lo que el día de hoy estoy haciendo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué quieres que lo invierta? ¿A qué quieres que me dedique? En su diario vivir, hermano, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo invierte su tiempo? ¿Cuántas horas descansa? ¿Cuántas horas ve la televisión? ¿Cuántas horas ve el celular? ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuántas horas duerme? ¿Cuántas horas sirve a Dios? ¿Cuántas le invierte a la palabra de Dios? Ahí rapidito usted se va a dar cuenta en dónde está su corazón. Celular, 5 horas, 6 horas diarias. Biblia, 15 minutos. Oración, 5. Sí, no manches. Así de sencillo, hermano, en serio. Así de sencillo podemos evaluarnos. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, todos esos números van a llegar, pero así, mire, rapidito. Le van a entrar al Señor por medio de un WhatsApp y ahí le va a dar la estadística. Va a decir: no manches, este tiene como 50 horas de vuelo. Como los
los pilotos, tienen como 50 horas de oración en 80 años de vida que vivió. Híjole, Señor, ábreme la puerta, no os conozco. ¿Cuántos tiene de Facebook? No, hombre, tiene 150,000 horas de interacción en redes sociales, imagínense. De verdad, delante de Dios, Él solamente va a ver frutos. No se sienta regañado, no se sienta exhibido, no se sienta apaleado, no sé cómo se sienta. La palabra es para todos y nos exhorta a todos y nos reubica a todos. Tarde o temprano el Señor va a ver esos números. Y así en esos números Él va a decidir. Rápido Él va a decidir. ¿Por qué? Porque rápido nos damos cuenta en dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está más en las cosas terrenales o en las cosas de Dios. Es mejor que le digan, ay, ¿qué tanto haces en la iglesia? Hombre, ahí están re locos. Es mejor que le digan eso a que llegues a la presencia de Dios y que Dios te diga, hijo, no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿a qué le exhorto el día de hoy por medio de esta palabra? Que pelee la buena batalla de la fe. Y pelear la buena batalla de la fe significa invertir horas, tiempo, esfuerzo, dinero, interés, todo lo que tiene, invertirlo en el reino. Muchas veces, hermano, se lo digo con mucho respeto y ya estoy terminando. Muchas veces los ministros y los pastores que realmente queremos hacer alguna diferencia, queremos trabajar para el reino, queremos hacer algo bien para el reino, muchas veces hasta nos endeudamos para que la obra de Dios avance. Después andamos pariendo cuates para pagar. Pero ¿sabe qué? Invertimos lo que no tenemos en el reino. Y a veces la misma iglesia no tiene la capacidad de hacer eso. Al contrario, entra un espíritu de tacañería, de ambición, y solamente viene a pobreza. Si yo le sacara los números de lo que el día de hoy es el Ministerio de Amor y Restauración Puro Andiro, hermano, es más que obvio que la mano de Dios siempre nos ha sostenido. Es más que obvio. Y es por eso que seguimos en la obra de Dios y seguiremos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero y hasta el que no tenemos, nuestro esfuerzo en la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que funciona. Porque el reino de Dios, hermano, trae garantías inigualables a las de esta tierra. ¿Sí me expliqué? Invierta su tiempo, su dinero, su esfuerzo en el reino. Cuando yo le digo esto, que invierta todo su ser en el reino, no le estoy hablando de que lo quiero aquí todos los días, no. Hay gente allá afuera, hermano, que necesita una palabra y usted es el instrumento para llevarle las buenas nuevas, palabras de esperanza. Y mire, hay personas que están esperando una moneda, hermano, una moneda. Usted y yo no nos hacemos más ricos con ese dinero, 20, 30, 50 pesos. Y a esa persona le puede salvar el día. Eso es invertir en el reino, en el huérfano, en la viuda, en el pobre, en el indigente, en el enfermo, en el desamparado, en el que no tiene trabajo. Invierte en el reino. No, hay veces que nomás en nosotros queremos invertir. No, es que yo soy buena tierra para sembrar, pastor, por eso estoy invirtiendo en mí. En la estética, en salón de bellezas, en uñas, en pestañas, en el gimnasio, en buena comida, en nutriólogo, en vitaminas. Es que yo soy buena tierra para invertir, pastor. ¿Sí está entendiendo? No, hermano, invirtamos en el reino. Cuando usted invierte en el reino, sentirá una satisfacción en su corazón que no se la da este mundo, no se la da el dinero, no se la da la fama, no se la da nada de eso. Y usted sabrá entonces qué es trabajar para el reino. Dile al que tienes allá a tu lado, pelea la buena batalla. Hasta el día de hoy me pongo a ver que soy un pastor muy pequeñito a comparación
de los grandes hombres de Dios. Entonces, ¿qué me hace ver eso? Hermano, que hay muchas cosas por hacer aún en el reino. No soy nadie. Y tomo esta palabra para mí: siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Volteo y veo al apóstol Pedro y todo lo que hizo y lo que Dios le concedió, y la calidad de hombre, la calidad de ministro, la calidad de predicador, de pastor. Yo digo, no manches, todo lo que me hace falta. No soy pastor solamente predicando, soy pastor en mi casa, soy pastor en la sociedad, soy pastor allá afuera, soy pastor con los vecinos, soy pastor en todo lugar, hermano. Trabajo para el reino en todo lugar, no solamente predicando. Así debería de ser nuestra mentalidad. Hermano, esfuércese, sea violento para arrebatar el reino de Dios. Pelee la buena batalla de la fe. Resista en contra del pecado. Resiste en contra de las tentaciones, de los desánimos. ¿Sabe por qué? Porque hay una carrera, hay un gran galardón allá arriba que nos está esperando, y se le repartirá a todos, dice la palabra de Dios. Se repartirá a todos, si es que resistimos y guardamos la fe hasta el último día de nuestras vidas. Cierre sus ojos ahí en su lugar, por favor. Padre, yo te doy gracias el día de hoy por esta palabra, Señor. Te ruego solamente que la siembres en el corazón de tus hijos, y que tomes el control, Señor, de nuestras vidas, que nos concedas el día de hoy poder invertir, Señor, en las cosas de tu reino, poder invertir en lo que el día de hoy verdaderamente aprovecha, Señor. Ayúdanos, Padre, ábrenos los ojos para entrar en ese propósito divino y para ser personas, Señor, que trabajen para tu reino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por la enseñanza y gracias por la exhortación, Señor. Concédenos para el día de mañana, Señor, nuevas fuerzas. Cubrimos a los encontrados, cubrimos el vehículo, cubrimos los carros, cubrimos, Señor, a los servidores. Padre, concédeles el día de hoy a cada uno de ellos el querer como el hacer, Señor, y llévanos con bien y tráenos de regreso. Trae a los encontrados, Señor, con una chispa divina en su corazón, Señor, para que ellos se gocen en tu presencia, que reciban, Señor, más de lo que ellos se imaginan, aunque ya lo hayan vivido, Señor. Que en el nombre de Jesús ellos puedan recibir, Señor, lo que en algún momento, algún día, Señor, tú nos diste a nosotros. Y que ellos puedan permanecer, Señor, en tus filas y en tus caminos hasta el día de hoy, Señor. Nosotros estamos aquí. Gracias, bendito Dios. Sea a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso ahí al Señor, por favor.